2 de la mañana, como lo venimos haciendo en días recientes. En cada programa vamos conociendo directamente las propuestas de los aspirantes a la presidencia, que se van a medir el próximo domingo 28 de julio. Hoy corresponde el turno a Javier Bertucci Carrero. Es pastor evangélico, empresario en el rubro agropecuario, político venezolano, presidente del partido político El Cambio, diputado por el Estado Carabobo, la Asamblea Nacional de Venezuela, pastor en la Iglesia Maranata Venezuela y líder de la organización El Evangelio Cambia. Candidato a las elecciones presidenciales 2024 en Venezuela. Pastor, buenos días. Diputado, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Se encuentra en el estado Falcón por la condición, por el perfil que yo acabo de describir. Usted es una persona de contacto permanente con las multitudes. ¿Cuál es la diferencia en este tipo de relacionamiento como aspirante a la presidencia? Incluso la experiencia que le ha permitido descubrir y cómo le toma el pulso a la Venezuela de este momento, justo en el umbral de un llamado histórico tan importante. Bueno, es importante resaltar que mi servicio social viene de muchos años atrás con nuestra organización que se llama El Evangelio Cambia. Es un brazo social, digamos, con fines evangelísticos. Sin embargo, bueno, definitivamente la fama que he asumido con respecto a la sopa y al servicio de la gente, pues es una muestra clara de que mi servicio al pueblo venezolano no es solamente, no es político, no lo pueden encauzar o encasillar solamente en lo político, porque tengo muchos años haciendo este servicio de amor, de respeto hacia el pueblo venezolano, no en campaña, fuera de campaña, aún lo sigo haciendo. Fíjate que lo que teníamos destinado para un gran cierre de campaña con una multitud, lo destiné más bien a reconstruir y a construir desde cero, Eduardo. Muchas viviendas en Cumanacoa que quedaron devastadas, abuelitas solas con sus nietos, que sus hijos se fueron del país, le dejaron los nietos y lamentablemente el río se llevó la casa, varias casas. Así que, bueno, me reuní con mi equipo y decidimos que no íbamos a hacer un cierre de campaña gastando dinero, compitiendo, por cierto, con los polarizados, porque creo que es un gran error. Nosotros tenemos un voto, digamos, trabajado en la iglesia cristiana. Mi opción es una opción de valores, pro vida, pro familia, de manera que no es una opción cualquiera, no es una opción común. Tenemos propuestas concretas en lo económico, en la salud, en la educación, pero es importante resaltar que soy el candidato que representa los valores, la cantera de valores en el país, que representa la familia y que representa la vida. Eso es muy importante resaltarlo. Entonces, bueno, decidí acomodar, arreglar algunos, otras a construirlas desde cero, y estamos trabajando, tenemos un equipo trabajando en Cumanacoa para ayudar a todas estas abuelitas y personas de la tercera edad, casi todos, que decidimos primero ayudar a este grupo de personas que lo perdieron absolutamente todo. Así que, bueno, el llamado a todos los candidatos no solamente es al respeto, a la ponderación, a la sensatez, a la no descalificación de los otros candidatos, a no referirse a los otros candidatos de manera despectiva y, por supuesto, que los discursos que están dando, donde sea que estén haciendo campaña, sean discursos que llamen a la paz, que llamen al desarrollo de esta elección el próximo domingo 28 de manera pacífica, y que el resultado que den las votaciones y la voluntad del pueblo venezolano sea respetado, sea asumido, y finalmente pues tengamos, si esa es la decisión del pueblo venezolano, un cambio de gobierno en paz. Es importante. Y si cualquier otro resultado sucede,
siempre la paz sea la que se imponga en cualquier escenario. Amigos, estamos escuchando y viendo también a través de la televisión, junto a la radio, al pastor, diputado y aspirante presidencial Javier Bertucci Carrero. Bertucci, tal como usted lo ha descrito, su servicio social es un compromiso que va más allá de la búsqueda de votos para este proceso puntual histórico. ¿Cómo aprecia usted el tema de las encuestas? Porque ha habido muchísimas cifras, hay muchísimas referencias, y usted está allí como un competidor más, quizás no beneficiado por esas alusiones de las encuestas. ¿Cómo analizar eso, sobre todo desde el llamado que usted hace, que lo importante es que el resultado sea respetado, que el resultado tenga una interpretación de respeto, de consideración, de acatamiento por el bien superior que es el interés común de los venezolanos? Bueno, entendiendo que no sé qué ocurre en Venezuela específicamente con las encuestas, ¿no? Pero te voy a hablar de mi experiencia personal con respecto a las encuestas en el 2018, donde fui candidato presidencial. Las encuestas me daban con 0,8, 0,5, 0,7 en la intención de voto y daban al otro candidato opositor con 42% de la intención de voto y al actual presidente y candidato lo daban con 32%. El resultado fue el que todos sabemos, ¿no? El actual candidato del oficialismo sacó 6 millones, creo que 6.200.000 votos. Después el segundo sacó 1.800.000 votos, que era el otro candidato de oposición, y yo saqué 1.018.000 votos, que no aparecían en las encuestas. Entonces, bueno, lamentablemente para el 2018 las encuestas fueron absolutamente erradas, muy erradas. Ocurrió en el 2012, ocurrió en el 2013, y he visto una guerra de encuestas que van dando un candidato ganador con el 60%, 68%, y al otro candidato con 30%, y ve otras que ese candidato donde aparece con 30, aparece con 58, 60. Creo que hay una guerra de encuestas, no me parece muy serio. No creo que la intención de voto esté siendo tan voluble en este momento, y me parece también que tener acciones o actitudes de triunfalismo es muy, pero muy equivocado en la política, y mucho menos en una carrera presidencial. Creo que todos deben atender lo que es el cronograma, lo que es importantísimo, Eduardo, que es la defensa del voto. Es una falta, digamos, de respeto al electorado que tú lo llames a votar y que no tengas los testigos correspondientes en todas las mesas, o que tengas todo el esfuerzo hecho en la defensa del voto. En nuestro caso particular, nos hemos centrado en la defensa del voto y he puesto a la orden toda nuestra plataforma de defensa del voto, no solamente para defender el voto de Bertucci, sino para defender el voto de todo candidato opositor. Yo me he comprometido, porque nuestra gente es muy seria y honesta, en defender el voto de todos los que participan de oposición. Así que, bueno, yo espero, como creo que la mayoría del país espera, que estas elecciones no solamente tengan la voluntad del pueblo como resultado, sino que cual sea la voluntad del pueblo, sea respetada por todos los que no alcancen la victoria en estas elecciones. Bertucci, considerando que usted vive en el ejercicio espiritual con su mensaje, en la interpretación espiritual del país, ¿cuál es el mensaje que es evidente, es persistente de su parte en el tema de la paz, de la convivencia, del respeto a las reglas? Y yo concuerdo con usted, yo particularmente confío mucho en ese temple, en ese talante de paz que nos caracteriza a los venezolanos. Pero evidentemente son momentos de ansiedad, de tensión. ¿Qué
¿Qué quisiera reafirmar en ese aspecto? En la próxima parte tendremos también oportunidad para hablar de sus propuestas, plan de gobierno, pero yo creo que es importante, me parece pertinente, el énfasis que usted ha hecho en la necesidad de que una vez que se concluya, se complete toda la jornada electoral de consulta, se cierren los centros de votación, se cuenten los votos y se dé el resultado, el país esté claro en que ese es el resultado y en que esa fue la suma correspondiente. ¿Cuál es su mensaje en ese aspecto? Primero, un llamado a la sensatez, que definitivamente entendamos que la violencia no nos trae y no nos ha traído, Eduardo, nada bueno históricamente. Eh, ya nosotros, o el país ha pasado por guarimbas, ha pasado por violencia, perdimos más de 100 jóvenes. Hoy, para muchos de esos 100 jóvenes, o más de 100 jóvenes, son estadísticos. Sin embargo, para sus familias, no. Para sus familias siguen siendo recuerdos dolorosos de personas que siguen amando y que hoy no están por una violencia irracional, que jamás y nunca dejará nada bueno al país. Así que yo le ruego a cualquier persona en este país que esté pensando en la violencia como alguna herramienta o mecanismo para imponer sus formas o maneras, que ese no es el camino. El camino es y sigue siendo la paz. El camino es y sigue siendo la ponderación, la sensatez, y que al final del día, después de pasar las elecciones el día 29, después de anunciar los resultados, tenemos que regresar al modo de trabajo, al modo de entender que esto es un solo barco donde todos vivimos, que no podemos hundir el barco por cambiar a un capitán, y que definitivamente en este barco no solamente tenemos la intención, en mi caso particular, de seguir sobre este barco navegando hacia el futuro, sino también que los que se han ido de este barco, están en otros barcos, en otros lugares, regresen de nuevo a su país, porque esto es un país grande con muchas oportunidades, que creo que como venezolanos debemos entender que después de las elecciones todos a poner la mano en el arado para trabajar por este país. Bertucci, Todos entender que este país es muy grande y que en este país todos cabemos. Bertucci, vamos a la pausa. Repito tu afirmación, no podemos hundir al barco para cambiar a un capitán. El modo de entendernos a partir del 29 de julio, independientemente del resultado. Quiero que nos digas cuáles son tus propuestas, cuál es esa visión de país para las transformaciones que se necesitan. Al regreso. Amigos, sigan allí, por favor.
Javier Bertucci Carrero, pastor evangélico, aspirante a la presidencia. Bertucci, me dice mi productor, cuando me da el café, me dice, no es sopa, pero es café, fíjate tú. El humor del venezolano. Ah, usted tiene también su cafecito ahí. Eso es una maravilla. Bertucci, un hombre que ha demostrado, oye, capacidad de organización, de liderazgo como usted. ¿Cómo se imagina el país? ¿Cómo se imaginan las transformaciones que nos convengan a todos los venezolanos? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, Eduardo, creo que el gobierno que gane en esta pugna o el bando que gane o la representación que gane debe actuar de manera inmediata. Por ejemplo, en la economía debemos de inmediato empezar a reducir el Estado en un gran acuerdo con el empresariado, ponernos de acuerdo con toda esta gente que produce, esta gente que está creyendo en el país y hacer un acuerdo con respecto a la reducción del Estado. Y digo acuerdo, ¿por qué? Porque cuando tú reduces el Estado deja una buena cantidad de personas sin empleo, pero es importante hacerlo porque el Estado no tiene dinero para mantener tantas personas y, por supuesto, ser ineficiente en la gestión. Nosotros tenemos 42 ministerios, Eduardo. Es decir, 42 organizaciones que muy bien pudieran hacerlo 12 o 16 ministerios máximo en el país. Entonces, la reducción del Estado, la capacidad que tiene el Estado de producir dinero inorgánico debe cesar. El Estado no puede seguir representado por un gobierno produciendo dinero inorgánico a través del sistema, digamos, digital, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que eso empuja la inflación terriblemente y no tenemos una inflación, digamos, como la tuvimos en años pasados, de 2 y hasta de 3 cifras, porque están inyectando constantemente dólares al mercado para mantener de alguna manera la estabilidad de la moneda y la estabilidad el cambio, ¿no? Que prácticamente hoy estamos importando el 70% de lo que consumimos. Eso habla de una baja producción en el país. Un ejemplo, él solamente está produciendo todo el parque industrial del país. Está el 30% produciendo, es decir, 70% está inactivo. Y de ese 30% que está produciendo, están unos al 10, unos al 20, unos al 50%, es decir, no están produciendo al 100%. Esta es la realidad que tenemos de país. Bueno, hay unas sanciones que me parece que son totalmente ineficientes para el fin que buscan estas sanciones, que es un cambio de gobierno, y que definitivamente deben ser levantadas y eliminadas para que la economía del país termine de poder enderezar, porque no hay duda que la ineficiencia del gobierno logró parte de esta crisis, pero una buena cantidad también es atribuida a las sanciones que han impuesto sobre el país, que impiden, por cierto, que si el gobierno quisiera hacer algún ajuste, lo permita hacer por las mismas sanciones. De manera que en cuanto a la economía, creo que todos debemos ponernos sobre la economía, porque al final del día tú no puedes hablar de mejorar servicios, tú no puedes hablar de mejorar la salud, tú no puedes hablar de mejorar sueldos y salarios, tú no puedes hablar de mejorar la educación si se mantiene una economía estrangulada como la que tenemos hasta este momento. El hecho de ser diputado, ¿qué le aporta en el plano de las relaciones políticas, institucionales, en la convivencia dentro del ecosistema político de las organizaciones? ¿Qué diagnóstico podría compartir con ustedes? Porque es importante que la gente sepa que un sistema político no es solamente rostro, no es solamente palabra o promesa, es resultado, es organizaciones políticas, es influencia. ¿Qué nos puede decir? Porque
Se le conoce muchísimo en su trayectoria como pastor. Usted tiene grandes responsabilidades como político solo por el hecho de ser diputado y quiere ser presidente. Bueno, definitivamente cuando yo empecé a incursionar o cuando incursioné en la política, mi visión siempre ha sido incorporarle los valores que traigo como pastor a la política. Es decir, la baja política, la mala política no debe ser o no debe continuar en el país siendo practicada. Yo creo que los políticos deben ser correspondientes a sus ofertas y a sus palabras. Creo que los políticos deben empezar a recuperar la credibilidad en el pueblo, que por cierto la ha perdido, una gran cantidad de pueblo ha perdido la credibilidad en los políticos, y finalmente decirle a los políticos o darle el ejemplo a los políticos que el asunto de oír a la gente o al pueblo, el asunto de trabajar por el pueblo, no tiene que ser y no debe ser solamente en campaña, porque yo quiero ser alcalde o porque yo quiero ser gobernador o porque yo quiero ser presidente o diputado. Creo que una de las cosas que los políticos deben hacer es todo el tiempo mantenerse oliendo al pueblo, oliendo a la gente, oyéndolos, abrazándolos. Muchas veces, Eduardo, yo no puedo, por no ser gobierno, no puedo resolver los problemas que vengo oyendo en las comunidades en todo el territorio nacional. Pero mi acompañamiento, mi solidaridad, en el caso de Cumanacoa me acerqué personalmente hasta allá y es organizar voluntades. No es que uno tiene un camión de plata para gastar, sí hay recursos que uno habla aquí, habla allá, pero lo más importante, Eduardo, y es lo que deben hacer los líderes que pretenden hacer política en este pueblo venezolano, es accionar de forma que el pueblo vea en el político un ejemplo, y no solamente un ejemplo, vea valores manifestados en ellos. Te repito, en Cumanacoa lo que se requiere y hoy día se sigue requiriendo es voluntad política. Yo he podido organizar voluntades con materiales, con bloques, con cemento, con cabillas, y hemos empezado con la comunidad, no pagándole a una constructora ni nada de esto, sino organizando a la comunidad, albañiles, y es sorprendente ver la grandeza de este hermoso pueblo cuando empecé a preguntarle a las personas allí quién sabía de pegar bloques, quién sabía de albañilería. Salieron varios, por muchos, y se pusieron a la orden. Y bueno, vamos también a hacer todos los días una olla de sopa para que todos los que estén trabajando aquí coman. Y estamos organizados y organizándonos en Cumanacoa para reconstruir las viviendas y construir otras que se la llevó el río por completo, solo con organización política. Como líder político, entonces los organicé y convoqué a las voluntades. Yo creo que ese debe ser el ejemplo de todos los políticos, ¿no? Que quiero ser alcalde y cuando sea alcalde y tenga la plata para hacer algo, hago algo. No. Yo creo que debemos, una vez más, ir a la calle, recorrer las calles de Venezuela y oír a la gente, organizarlos. Muchas veces es un poquito de organización para que podamos entonces salir adelante en cualquier circunstancia. Se rompió un tubo, se rompió la calle, se hizo un hueco, hay alguien en una casa que se le dañó un cable y se puede ayudar. Necesitamos regresar a la grandeza del servicio. Creo que cuando un pueblo y los líderes entienden que la grandeza de un país está en su gente, empiezan a trabajar en la gente y no se limitan por la situación económica del país. Bertucci, ¿qué diferencia hay entre la Venezuela del 2018 y la actual? Porque usted en el 2018 nos dijo, soy candidato, voten. En este momento pudiéramos decir que toda la oposición está llamando a votar cuando en el 2018 no era así. ¿Qué pudo hacerse en el 2018? ¿Cuáles son las diferencias, la situación del país si es que la hay? Sí, bueno, definitivamente un sector de la oposición en el 2018 me atacó de forma brutal por participar en unas elecciones donde yo decía, bueno, pero ¿cuál es mi error? Si constitucionalmente las formas de dirimir las diferencias entre venezolanos debe ser
pacífica, electoral y constitucional. ¿Por qué me atacaban? ¿No? En ese momento no entendía, y no sigo entendiendo, por cierto, cuál es la idea de no participar en las elecciones. Hoy día estoy muy contento de que este grupo que llamó en el pasado a no participar en ninguna elección, le entregamos o se le entregó al actual gobierno la presidencia en el 2018, se le entregó en el 2019 la Asamblea Nacional por completo, solamente 20 diputados quedamos dentro de la Asamblea Nacional. Luego se le entregó más o menos por la misma razón, porque solamente participó 40% en el 2021 para elecciones de alcaldes y gobernadores, y le entregamos 18 gobernaciones al actual gobierno. Entonces creo que la participación es importante y que ningún grupo político puede llamar, es un grupo político, no tiene ningún sentido que llamen a no votar, que le sesguen la institución del voto y el derecho del voto al pueblo venezolano, porque se le dice desde los curules de liderazgo político que no participen, que su voto no va a valer. Bueno, y hemos hecho en el 2015 elecciones con un CNE 3-2 como está ahorita, y se ganó la Asamblea Nacional. Y obviamente se ganaron gobernaciones en el 2021, solamente 4, y fue con este CNE, el caso de Barinas, por ejemplo, donde se repitió la elección y volvió a ganar la oposición. Entonces, no nos engañemos con esto. Que la gente sepa que si salen a votar el próximo 28, va a haber un resultado correspondiente a la masificación del voto hacia uno o hacia otro candidato. Que no nos engañemos, este sistema es fraudulento. No es fraudulento, es un sistema transparente y que va a obedecer el voto del elector. Bertucci, agradecido por estos minutos, mucho éxito, por aquí siempre dispuesto a recibirle. Un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Bendiciones para todos. Amén. Igualmente, Javier Bertucci Carrero, pastor evangélico, aspirante a la presidencia, líder, pastor de la Iglesia Maranata Venezuela y líder de la organización El Evangelio Cambia, candidato a las